sé. No. Todavía no me muero. Luego, no a sé. mí me han dicho que eso hay que hacer. Es que lo que pasa es que sí. por Esta es la ejemplo, lata. Esta es la lata. Uno no sabe. Y ahí meten, usted De que van a horno prender es. ese horno que están, eso vale mucha plata, la cremación. Y ahí meten digamos, unos 10 muertos. Y después nos van a poner a darle un poquito, eso le echan ahí ver que haya, como cuando usted mete la lata de pan. Sí, precisamente acaban de hacer un documental de un tipo en Estados Unidos que está en la cárcel porque hacía eso. Llegó a quemar hasta 100 y 200 a la vez. Por eso, ¿y cómo había cuál era el de Repartía Rosalba, el de...? no, repartía las cenizas. Claro. Pero está en la cárcel. ¿Sí? Sí. Ay, ¿sabe qué hacía? Les arrancaba el oro y todo lo que tenía en los dientes. Y como hay gente que pide que las entierren con el anillo, Con el anillo, y con como la cadena. el muerto se le engorda el dedo, él le quitaba los dedos para poderle sacar el anillo. Claro, pero bobo los familiares que qué. Que Que dejan no. Pero eso, Ajá. no, pero eso es cuestión de sentimientos de la gente. Usted sabe que cuando se muere una persona ya la piensa distinto. La persona piensa distinto, ¿no? Ya por el sentimiento y la cosa. Pero el tipo está en la cárcel porque el tipo se desbocó, porque era de una familia que tenía una funeraria, y entonces cuando el hijo creció, le dieron los hornos para que los manejara. Y el tipo empezó a bajar los precios, lo llamaban de todas las funerarias, pero la competencia se empezó a preguntar Que por cómo es que quema tantos muertos. tantos. Ellos empezaron a sospechar. Y hubo un dueño de una funeraria que dijo, no, él está haciendo algo indebido porque no puede quemar tantas personas. A tiempo. Recibía cantidad de muertos. Y entonces, después el tipo apareció muerto, el de la competencia. Ay, Y los empleados dicen que él debió matar unas 3 personas, pero está en la cárcel. Pero lo metieron a la cárcel y ya pues la funeraria se acabó y todo por todo ese problema tan macho que él hizo. ¿Para qué? Que llegaban y después le quitaron los hornos crematorios porque se descubrió eso. Y entonces se fue para afuera de la ciudad y puso unos hornos en los que se cocinan baldosas y ladrillos. Y en esos hornos metía hasta 100 y 200 muertos. Pero las funerarias no sabían que eso no eran los hornos. Pero había un hombre que desde chiquitico estuvo en los campos de concentración alemanes. Y el olor de quemar muertos se le quedó a él en el cerebro. Ay. Y él ya está viejito y él empezó a recibir ese olor. Dijo, ese olor es de muerto. Llamó a la policía y le dijo que algo pasaba ahí en esos hornos porque olía a muerto quemado. Ese humo no era de baldosa ni de ladrillo. Que él tenía ese olor por el trauma y llegó la policía y todo, el tipo tenía hornos ahí, eso quemaba muertos. Aparentemente era para secar baldosas, como Sí, es. pero él lo puso Oiga. y quemaba muertos. ¿y eso dónde era? En Estados Unidos. Y luego pues repartían las cenizas y le daba, si eran La 100 cara muertos, del que fuera. si eran 100 muertos, pues sacaban 100 bolsas. Y lo metieron a la cárcel. Siendo que eso nomás para llevarlo a uno a la velación, ahora sí que hay fila para eso. A mi mamá no lo entregaron al otro día, a los 3 días, que porque había mucha gente para velar. En Bucaramanga tiene que entrar En una espera, persona. En espera. En Bucaramanga tiene que entrar una, no sé si todavía, pero antes una persona familiar tenía que entrar hasta el horno crematorio, ver que metían al muerto en el horno y todo, porque se estaban sacando, no los metían al horno y se los llevaban y se los vendían a las universidades. Y a las universidades para estudiarlos. Sí, hasta que descubrieron eso. Ay, Dios mío. Bueno, pero la verdad es que uno muerto ya para qué. Y es cierto que es que de esa grasa hacen pan. ¡Ay, no! Ay, amigo, sí. Ay, Carmencita, por Dios. ¿Que la grasa de nosotros? Ajá. Claro que yo, ¿cuál grasa? A Carmencita sí que le van a sacar grasa. Para que vea, por eso quiero adelgazar, ¿no? Ay, Carmen, ¿usted no te da cuenta? Sí, es que No, es que ella quería tirársenos la comida de pan mañana al desayuno. ¿Cómo nos vamos a comer el pan mañana al desayuno? que de esa grasa hacen pan. Ay, no, Carmen. No, pero ¿en serio? Pues no sé qué tan serio será, qué tan Bueno, serio. la pregunta es qué Lo hacen mismo con esa traté grasa. de comprar esa mantequilla que dice que gustosita, la compré y Sí. amarilla Esa era de y muerto. se enfriaba y quedaba Esa era de muerto.
Ah, yo no volví Bueno, a menos mal que probar. yo nunca como mantequilla. No. Pero mañana cuando nos estemos O comiendo. margarina, Mañana es cuando la nos estemos. gustosita, la gustosita. Oiga, Pero mañana la cuando, otra, cuando nos estemos comiendo el pan al desayuno, ¿qué cree que vamos a pensar? no sé, Sí, acá no no. adivino los pensamientos, no sé. Sí. Oiga, Esa pero una pregunta, no, gustosita. pero en serio, ¿qué harán con esa grasa? Porque allá en Estados Unidos otra cosa que descubrieron es que habían hecho un canalito muy pequeñito y la grasa salía. Y los policías descubrieron un derramadero de grasa De allá. grasa. Sí, pero tremendo. El tipo era Y terrible. aquí que la gente se la ingenia. Sí, yo he oído de que Ay, Pero es no. que acá no es donde los creman, acá no creman la gente. ya sacaron de aquí Ahora es para Girardot. para girar. Ay, Aquí en Bogotá no hay hornos crematorios. Ya Ahora lo los mandan, sacaron. ahora dice cremación, complejo privado, no sé qué, Girardot. Y a los 5 días tú quieres reclamar las cenizas. Ceniza. Eso los llevan por allá. Oiga. ¿Usted cree que si los llevan? Eso los devuelven y los venden por allá a las universidades y todo, ¿verdad? Yo no creo que le Por entreguen- eso yo he dicho, cuando yo me muera, me hacen el favor y van al monte, abren un hueco y me tiran ahí, echan tierra y encima siembran una mata de Ah, a aguacate, mí me de parece papaya. que sirve de abono la ¿Verdad? Sí, siembran encima de mi tumba siembran matas de aguacate, papaya, guayaba, para que me coman después de muerta. Claro, es que a ella le encanta. Oiga, eso, Que la eso, saboreen. eso es pura trampa, eso de que lo llevan por allá. Uno no sabe. ¿Qué vas a ver? Por eso es mejor. Pero los entonces, mejor familiares es se enterrar. van. Los Mejor familiares luego no van allá a No, girar. vale 1 millón, valía hace 4 años 1 millón el transporte para que lo lleve el servicio funerario. Nadie va. Nadie va. Por eso mejor es enterrar a la gente como antes. Pero Porque ya no hay después- dónde. Pero después a sacar esos huesos. Pero no que saquen nada al hay que estilo, pagar. mire, al estilo de Vaqueros del Oeste. Usted ve las películas del Oeste que se agarran a plomo y el que murió, ahí donde murió abren un roto y lo entierran. Pero es que si lo entierran ahora a uno, a los 4 años hay que sacarlo. No, pero Porque no. si lo entierran en el cementerio, pero si lo entierran por Pero es que allá. en el cementerio, mi papá está en el apogeo. Y ahí está eso le ponen una placa como esto, y ahí está el puesto, mi papá lo compró doble, está el puesto que era de mi mamá, para que lo metiéramos ahí. Pero le cobran a uno teniendo el lote ese, que lo compró mi papá hace como 40 años. Sí. Aparte de eso toca pagar la apertura del hueco, poner la carpa, poner unas sillas, ¿cómo es para sacar la tierra esa? La Ah, sí, velación, todo lo todo. que ponen. No, pero es que ¿por qué no lo entierran La a uno por allá en tierra. el monte? Y todo vale, ¿sabe cuánto vale? Sí. 9.400.000. No, a mí por Y no eso eso es dijimos, barato porque hay millones de A mí no me de gasten, entierro. no, pero perdón, dijimos que no. perdón, a mí no me gasten un peso de nada de esa vaina. Entierro de Mejor dicho, 30 con esa millones. plata se van a comer sabroso a mi nombre. A mí abren un roto por allá, no sean perezosas, cojan una pala, abran Pero un no roto nos y lo han digan eso no nosotras deja. porque porque si ustedes están ahí, Y si no dejan, eso después. No, ay, es que se van a poner a para publicar una cobrar visa. platica, no he oído decir que hasta 30 millones vale un qué, una exequia. No, ¿para qué se ponen a Por eso? eso, pero es que mi papá dejó teniendo el lote para abrir el hueco, Él lo para la compró, revelación y lo todo eso, compró. había que pagar 9.400.000. No. Averiguamos en septiembre del año pasado que mi mamá estaba bien enferma. Y vea que murió ahorita. Bueno, ¿y qué pasa si uno dice, no, no tengo ni medio peso? Entonces no dejan abrir el hueco ni nada de eso. ¿Y entonces qué hacen con el muerto? ¿Sabe qué dijo mi papá una vez? Mi papá dijo hace como 20 años. Bueno, ¿no? pero dígame, ¿qué hacen con el muerto si usted no paga? A la fosa común. Ah, pues que se vaya a la mítera y a la fosa común. Mi papá dijo una vez que se murió algún conocido y todo, y decía, Y ya no hay que estoy voy a pagar yo no sé muerta. cuánto en el hospital y yo no sé quién no tiene plata, era un conocido. Dijo mi papá, ¿sabe qué dijo? Pues que hagan un caldo y se lo traigan, dijo mi papá, hace como 20 años. Sí. Así dijo. Entonces tocó, como ninguno íbamos a dar plata para ahorita, para lo de mi mamá hace 2 meses. Entonces, por Coxepar, como se estaba pagando el seguro por el gas era así, o por la luz, en todos los meses se pagaban como 30.000 pesos. Entonces, por ese seguro cubría todo. Entonces, por esa cremación, porque ninguno de nosotros íbamos a dar 9 millones. No. Entonces, nadie iba. Teniendo ya el terreno, ¿ves que cobran por Sí, Teniendo. por eso es que yo digo, si uno dice, bueno, ¿qué? No tengo plata, no tengo un peso, entonces ¿qué hago? ¿Para la fosa común? Pues a mí tírenme a la fosa común, ya estoy muerta. La plata que se han de gastar en mi funeral, váyanse y se la comen, No, la sí, comida mira, bien rica. ¿Cuál es la fosa común? O te entierran Donde con entierran abren un todos. roto y ahí lo echan. Todos, unos con otros. Unos con otros. Y allá Donde a los 4 años lo sacan a uno y si no lo reclamó el familiar,
todos van A mí que me echen allá con un hombre bien guapo. con un bueno. Sí, Pero bueno. ya para que, como digo, Uno nunca canción, sabe. si tú me buscas ya, ¿para qué? Pero qué tal que de pronto allá... Sí, qué tal que de pronto uno no sabe al otro lado qué es lo que hay. Y Ah. qué tal que uno se vaya y le toque por allá con un viejo bien barrigón y feo. No, a mí que me toque con un modelo de esos que salen ahí en las redes Bien sociales. bueno. Bien bueno. Le toca hablar antes de que fallezca, que Pues lo estoy Ya hablando, sabes. ya saben. pues Es como otra cosa. Yo les digo a mis hermanas y todo, a mí eso de flores no, ¿para qué flores? Para que Oiga, las despidieran sí. ahí eso. ¿Cómo le echan de flores a los muertos tanto? A mí flores no, a mí eso. pero ya por ahora no están usando tanta, hasta donde he visto Y los mismos de la flores, cogeo iban y las cogían otra vez y las y además los vamos a que se la llevan a los curas, Entonces a yo las digo, no, iglesias. yo digo, no, a mí flores no, hágale un mercado a alguien que lo necesite. A las iglesias dice que la llevan o la tiran. Que ¿Y a ustedes a dónde les gustaría ir a pasear? Así como se ganaron los millones de los millones, ¿a dónde les gustaría ir a pasear? ¿Qué haría? Mejor dicho, si usted se ganara el baloto, ¿qué haría usted con la Uy, es tan rico. ¿Pero qué harían? Viajar por todo el mundo rico, ¿cierto? Viajar, Pues, viajar. Cuando me lo gane, pues ahí No, porque qué tal que lo gane y en el momento no sepa uno qué hacer. Viajar.